Comenzamos nuestro programa hablando de salud. En este caso, el contactólogo Rudy Capera nos habla acerca de las enfermedades que afectan la visión. Por ejemplo, la más conocida es la diabetes. La mayoría de las personas que tienen diabetes, ya sea la 1 o la 2, el médico le pide un control oftalmológico porque puede tener problemas en retina. No influye que use lente de contacto un diabético. Es decir, a mí me interesa saber el problema de base de la persona para saber si yo le puedo poner un lente de contacto o no, sabiendo que no le afecte a su problema, o saber que yo al poner lente de contacto no estoy provocando un problema mayor al problema que ya tiene. Entonces, el diabético, como el problema está en el fondo del ojo, en retina, yo poner lentes de contacto no le ocasiono ningún tipo de trastorno. Por el contrario, si a veces les disminuye el campo visual por el problema de la retina, podría mejorarle el campo visual con lentes de contacto, ¿sí? Esa consulta la hace principalmente el médico que atiende la diabetes, lo manda al oftalmólogo para que vea esa parte, y si el oftalmólogo me indica la lente de contacto, ahí es donde trabajo yo. Otras enfermedades puede ser, que es algo clásico también, es muy normal, es la hipertensión arterial. Hay personas que nos aparecen usando lente de contacto o no usando lente de contacto, que algunas venitas en la esclera del ojo, en lo blanco del ojo, se le pueden romper y se hacen unos hematomas muy notables. Pero es una cosa que tenemos que conocerla también, que la persona es hipertensa, medicada o no, para saber si es que las lentes de contacto le pueden llegar a hacer algún efecto adverso o no. Entonces, otras preguntas que nos viene bien para saber en la entrevista. Distinto es la presión ocular, que también comienza siempre a conocerse el diagnóstico a través del oftalmólogo. El oftalmólogo diagnostica que tiene presión ocular elevada, entonces si está enfermo de glaucoma va a ser medicado. Por lo general el ojo está un poquito más enrojecido, el ojo está un poquito más seco, entonces para usar lentes de contacto en esos casos le pedimos mayor cantidad de lágrimas. Otra de las personas o diagnóstico que nos perjudica en el momento de colocación de la lente de contacto es aquella persona que está pasando por un proceso de depresión y tiene que ingerir psicofármacos. Los psicofármacos disminuyen la secreción lagrimal y entonces las lentes las sienten un poco más. Otro de los medicamentos parecidos a los psicofármacos que también pueden provocar secreción más baja son los casos de tratamientos para las tiroides o menopausia, que son los casos en que la secreción disminuye y la tolerancia al lente de contacto disminuye. Entonces, ahí pedimos la ayuda de gotitas de lágrima artificial o lentes con materiales más permeables al oxígeno para que sean más delgaditas y consuman menos oxígeno y menos lágrima. De esa manera, el lente se hace un poquito más soportable. Hay casos de rosácea que pueden llegar hasta el ojo, provocando unas inflamaciones que hace que las lentes sean más insoportables, ¿está? Entonces, ante una molestia provocada por rosácea, el oftalmólogo se encarga de trabajar sobre ese tema para bajar las inflamaciones y que las lentes sean más soportadas. Trombosis oculares se hacen generalmente en el fondo de ojo también y disminuyen la visión, pero una cosa de ese tipo nos disminuye la visión, pero no impide que nosotros pongamos lentes de contacto. Hay otras enfermedades como la artritis reumatoidea que nos debilita la córnea. Entonces, a veces hasta puede llegar a ser pequeñas ampollitas en la córnea. Tenemos que poner lentes de tipo terapéuticos para disminuir la sensibilidad del párpado cuando pasa por encima de esas ampollitas. Entonces, a veces enfermedades de ese tipo
nos impiden poner una lente muy gruesa, pero sí nos dan la ayuda para que no tenga dolor. Otras enfermedades que puedan ayudar, el caso de la toxoplasmosis es una enfermedad que, si bien afecta también a la vista porque nos disminuye el campo visual, pero nosotros podemos poner la lente de contacto sin problema, estando activa o ya no estando activa. Lo mismo podemos poner lentes de contacto en personas con toxoplasmosis. Son tantas las enfermedades que tienen relación con la vista o como consecuencia afectan la vista y que nosotros tenemos que tenerla en cuenta en el momento de la selección de lente de contacto, que no podría enumerarte tantas, pero por ejemplo, un tumor en la cabeza nos puede llegar a correr el eje óptico y la persona empezar a ver doble y no sabemos por qué, y se trata de que, bueno, el médico oftalmólogo va a hacer una resonancia magnética y se va a encontrar con que tiene un tumor en la cabeza, por ejemplo. O la esclerosis múltiple también, es una persona que puede empezar a ver doble sin causas aparentes y le diagnostican esclerosis múltiple. Enfermedades del colágeno. El colágeno es parte de la composición fundamental de la córnea. Entonces, si la enfermedad del colágeno nos debilita las córneas, nosotros no podemos tocar con un lente de contacto, ¿no? Por eso es que es tan amplio que es un poquito muy grande la respuesta. Así que te di un pantallazo, pero en definitiva, bueno, es el oftalmólogo el que selecciona. Bien, para esta enfermedad, pongan lente de contacto o no. De todos modos, lo importante es que el paciente te cuente la realidad de su enfermedad de base y la medicación que está tomando. Sí, es un dato que no nos pueden ocultar ni al oftalmólogo ni a nosotros. Rudy, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Rudy Capella. Laboratorio Contactológico, experiencia, seriedad con la más alta tecnología.